Este video empieza así, sin maquillaje, sin filtros, porque el álbum del que vamos a hablar hoy también comenzó así, sin un estudio de grabación de lujo, recursos y sin una red de seguridad. Mi nombre es Sheila, esto es Entre Páginas y Gloss, y este es el tercer capítulo de la serie de analizando un álbum de BTS mientras nos maquillamos con un maquillaje más o menos que esté inspirado en ese álbum. Ya hicimos Maples de Sol Persona y Wings, y este sería el tercero, que es Dark and Wild. Primer álbum de larga duración del grupo, grabado en 2014, en el garage de una casa en Los Ángeles, porque BTS en ese momento no tenía el dinero suficiente para pagar un estudio de grabación real. Y mientras me transformo de esta cara lavada a un maquillaje, vamos a ir desarmando un poco todo el álbum, desde cómo se creó, más o menos cómo van las canciones y la historia detrás. Este es uno de los maquillajes más oscuros y más densos que vamos a hacer dentro del análisis de cada uno de los álbumes de los chicos, porque hay mucha historia detrás de Dark and Wild, entonces vamos a ir ahondando un poquito y haciendo un maquillaje obviamente adaptado a esa época tan oscura dentro de la historia de BTS. Así que quédate para ver en qué termina todo este maquillaje. Agosto de 2014. BTS lleva un año recién desde su debut. Big Hit sigue siendo una empresa muy pequeña que tiene pocos recursos, entonces, que todavía ni siquiera compite alrededor de las tres grandes, que son SM, YG y JYP. Las tres grandes empresas que en ese momento estaban dominando la industria del K-pop. La verdad que cada lanzamiento se hacía un poco más complicado porque no podían igualar el sistema tan grande que tenían esas empresas. La propuesta de Bang Si-hyuk fue bastante arriesgada en ese momento, porque en vez de hacer algo seguro y que sonara a lo que ya se conocía en el K-pop, se decidió por algo totalmente distinto. Dark and Wild fue diseñado deliberadamente para ser un contramanifiesto. Dejaron los uniformes escolares de los primeros álbums y se metieron en el cuero negro, en el rock, cadenas y una actitud mucho más agresiva ante el desamor. Y esto no fue como una imagen de marketing, sino como una declaración de identidad. El sonido que ya estaban teniendo, que era por ahí un pop más sintetizado, empezó a tener muchísimo rap estadounidense. Algo que no se estaba encontrando mucho en los álbums de K-pop de ese momento en 2014. Acá viene la parte más difícil y la que más me llama la atención a mí de toda la historia del álbum de Dark and Wild, que es la precaria situación económica que estaban teniendo HYBE, bueno, en ese momento Big Hit, y BTS en 2014. Les impidió alquilar un estudio de grabación de lujo en Estados Unidos y terminaron grabando en una casa, en el garage de una casa. Con condiciones acústicas deficientes, con herramientas portátiles, dinámicas de grabación en movimiento, los miembros se aprendían las letras y después entre los traslados se las iban recordando y para luego grabarlas. Y Namjoon lo describió años después como con una frase que resumiría todo, que es: realmente estábamos en peligro en ese momento. O sea, peligraba la banda porque no había presupuesto suficiente. Y eso es lo más llamativo de toda la situación, que ese peligro se trasladó también al álbum. Hizo que todo sonara muchísimo más real. Bueno, mientras me aplico la base, te voy a contar algo que mucha gente no sabe, que es que BTS grabó Dark and Wild al mismo tiempo que estaban grabando American Hustle Live, un programa de telerrealidad donde llevaron a los miembros a Los Ángeles a aprender el hip hop de sus miembros originales. Tenían 15 días, entonces balanceaban el tiempo entre las grabaciones del reality con las grabaciones del álbum. Todo al mismo tiempo, algo que debe haber sido totalmente extenuante en esa época, porque encima los chicos eran muy jóvenes. No me quiero imaginar lo que debe haber sido para ellos grabar todo junto y encima con un álbum que les estaba costando demasiado crear. Los mentores que tuvieron durante ese momento tuvieron muchísimo, pero muchísimo peso en el álbum también, porque los mentores que tuvieron en ese momento marcaron el álbum de formas que
realmente no pensaron que iba a marcar tanto. Julio asumió un rol de disciplina bastante estricta. Cuando Tae no se tomaba en serio las cosas, lo hizo hacer flexiones. No como una manera de humillación, sino como una manera de que la música requería un esfuerzo y un sacrificio real. Y eso se puede escuchar en la entrega vocal de Dark and Wild, que es algo que antes en los otros álbumes por ahí no sucedía. Warren G llevó al grupo por un recorrido histórico por la ciudad, enseñándole los matices del G-Punk y guiándolos en la estructura de textos con experiencias reales. Y hay una anécdota de Jungi que me parece muy acertada en ese momento, que es que Jungi escribía versos en todos los lugares, incluso en baños. Entonces, que eso se ve reflejado en el cipher número 3, del que vamos a hablar después. Ahora vamos a pasar con el corrector. Dice Stevenson, la conductora vocal del grupo en el programa, hizo algo parecido con los vocales. Identificó el color profundo de la voz de Tae y lo elogió en vez de corregirlo. Hizo que Jungkook pudiera proyectar su voz con mucha más seguridad de la que lo hacía en ese momento. En un momento donde lo trataban por ahí como una pieza más accesoria del álbum. No borró las imperfecciones que los chicos por ahí tenían o creían que tenían, sino que las valoró y las resaltó. Y eso cambió mucho cómo los chicos cantaron en el álbum y la verdad que quedó espectacular. Vamos a pasar con el contorno, la estructura del maquillaje y separa un poco las luces de las sombras. Y creo que es el momento perfecto para hablar un poco sobre la arquitectura sonora de este álbum. La pista de apertura está cantada por Namjoon y es una apertura perfecta para todo lo que va a pasar después en el álbum. Dog la diseñó con una base ligera de teclado y vientos en tonalidad un poco mayor, dulce, optimista, como enamoramiento temprano. A medida que va avanzando, la tonalidad se hace mucho más pesada. La batería se acelera y el fraseo de Namjoon se transforma de un susurro a una entrega desgarrada. En 2 minutos 45 segundos te cuenta toda la historia emocional que va a haber en el resto del álbum. Hay una metáfora que Namjoon mete acá adentro, que es la de la rosa y la espina, que curiosamente es algo que se va a seguir mencionando bastante en las canciones de BTS. Que dice, aunque pongas tus espinas, yo sigo viendo que eres una rosa. Es tremendo porque Namjoon era muy chiquito en ese momento, tenía 20 años. El sencillo principal es donde el sonido de Dark and Wild se vuelve un poco más visible. Danger fusiona bases de hip hop con guitarras punk rock distorsionadas que no tenía ningún precedente en el K-pop de ese momento. Y es una canción que suena sucia, su sonido suena sucio de manera muy intencional. En el video hay una secuencia, coreografía que es sobre una superficie de cemento llena de agua. Esas salpicaduras que se ven en el video requirieron de cámaras de alta velocidad para poder tomarlas de una buena forma. Es uno de los momentos más estéticos del video. Vamos a empezar con las sombras. Let Me Know es la primera demostración de Suga como gran productor del grupo. La compuso, la produjo y la dirigió en su totalidad. Se encargó personalmente de la dirección vocal de los miembros, exigiendo una interpretación cruda que acentuara toda la melancolía del tema. Y la verdad que todo lo que te transmite Let Me Know es literalmente melancolía. Después pasamos a Rain, que es la más introspectiva, se podría decir, de todas las canciones del catálogo. Un jazz rap de tempo lento que evoca a la Seúl lluviosa y con tanto cemento de la zona industrial. Lo que me parece genial de esta canción es que evoca lugares poco conocidos de la autosuperación. No hay un podemos, somos fuertes, sigamos adelante, sino que es como una monotonía totalmente agobiante, una rutina sin un propósito claro y una sensación de estancamiento totalmente atrapante. Tenían 19, 20 años cuando grabaron estas cosas, o sea, es totalmente choqueante y muy increíble su manera de ver el mundo. Eso es lo bueno de poder analizar las canciones de BTS en otro momento de las que fueron escritas.
Bueno, ahora que ya estamos en el momento más dramático del look, por así decirlo, vamos a hablar también de el momento más oscuro de todo este álbum, que trae un poquito de controversia, se podría decir así. Y es el momento en el que BTS tuvo que afrontarse a sus propios errores. Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, podríamos decirlo, grupos de seguidores en Corea empezaron a hacer cuestionamientos hacia algunas de las letras de BTS. Las denuncias hablaban sobre un lenguaje sexista en algunos de los temas, como por ejemplo Miss Right, como en War of Hormone, Bumble High y el mixtape del propio Namjoon. Y en cierto modo tenían algo de razón, pero personalmente creo que eran personas muy chicas en ese momento, con otras cabezas, en otro contexto, pero no por eso podemos dejar de lado lo que dicen esas canciones. War of Hormone tiene líneas que reducen a las mujeres a un simple objeto. Líneas que hipersexualizan la anatomía femenina. Líneas que se podrían tomar como asimilar el acoso callejero. No voy a minimizarlo ni a excusarlo porque sucedió, pero para entender a BTS no es eso lo más importante, sino lo que sucedió después. El 6 de julio de 2016, Big Hit emitió un comunicado público oficial, inusual para esos tiempos del K-pop, pero donde la empresa reconoció que las letras de esas canciones representaban un sesgo de prejuicio social y que podría llegar a ser perjudicial para el público femenino. Ofreció disculpas explícitas y se comprometió a hacer un proceso de revisión lírica. Y Namjoon se salió a disculpar en varias entrevistas que le hicieron tiempo después, hablando de que habían reflexionado sobre esas canciones y que sí, que se habían equivocado, y que eso les sirvió muchísimo para aprender sobre el futuro. En lugar de tomar una postura defensiva, lo utilizó como un proceso voluntario de deconstrucción, que eso claramente nos llevó al Namjoon que podemos disfrutar hoy en día. El resultado fue el de BTS llegando a la ONU en 2018, hablando sobre el amor propio. El BTS que lidera discursos sobre minorías en todo el mundo. Y el BTS que en cada era posterior habla sobre el empoderamiento. Y Dark and Wild tiene esa función dentro de la discografía de BTS. Define quiénes decidieron ser porque claramente tuvieron que enfrentarse a quienes eligieron no ser. Y ahora llegó el momento que más me gusta de todo este álbum, que es el de analizar un poco lo que fueron las letras. Y es el momento exacto para hablar del Cypher Parte 3, Cypher Parte 3 Killer. Que tiene unas presentaciones, chicos, que si no las vieron, realmente vayan a verlas porque es espectacular ver a nuestra rap line presentar ese tema. Cypher Parte 3 es un ataque directo contra los sectores del underground del rap, que descalificaban a BTS, a nuestros queridos tres raperos, por su estatus comercial. La canción es un despliegue de alta complejidad lingüística, la verdad. Dialectos regionales, homofonías, referencias históricas y juegos de palabras con doble sentido. Voy a contarles algunos de los más brillantes. Namjoon empieza con una frase que dice: cuando los hombres fuman y las mujeres tienen aventuras, yo fumo la base. En coreano, la expresión popular para una infidelidad es fumar viento. Namjoon usa esa estructura para decir que mientras otros gastan energías en vicios, tiene una relación creativa y obsesiva con la música. Fuma el ritmo, no el viento. Después viene un verso de inversión silábica, que significa hasugu, que es alcantarilla, que al revés es gusua, que significa rico y profundo. La producción artística de sus competidores pertenece a la cloaca. Es lo que quiere decirnos Namjoon en este verso. Y la suya tiene una riqueza que ellos no pueden alcanzar. Isuga se define a sí mismo como un joven chamán que danza sobre la cuchilla llamada ritmo. El Chakdu, caminar sobre cuchillas de metal en el chamanismo coreano para evidenciar la posesión espiritual. Suga quiere decir que su flujo de rap
puede deslizarse con una precisión milimétrica sobre las bases más peligrosas sin perder ni sufrir ningún daño creativo. Y bueno, acá llegamos al final. El look ya está terminado. Esto es lo que pueden ver. Creo que la verdad me encanta. Tiene un poco de dorado, un poco de marrón, el rojo y el negro distintivos de Dark and Wild. Pueden ver. La verdad que me gustó muchísimo. Dark and Wild vendió 5.016 copias el día de su lanzamiento. 16.779 copias en su primera semana. Y en ese momento quedó fuera de las nominaciones semanales de los programas de televisión. La verdad que su éxito fue bastante modesto en ese momento. Hoy tiene 671.000 copias vendidas, físicas solamente en Corea. Y en 2021, 7 años después de su debut, vendió 122.000 copias adicionales. Un álbum grabado en un garage en Los Ángeles llegó al número 3 de los Billboard World Album. ¿Qué pasó? Fue el fenómeno de la compra retrospectiva de catálogo cuando BTS alcanzó su nivel máximo en el mundo. Muchas nuevas ARMYs se adquirieron en álbum tiempo después. Y Dark and Wild fue el principio de esa historia. Este fue un álbum que me costó bastante entender, pero que me gustó muchísimo. Es un álbum que le tengo mucho cariño. Y estuvo muy bueno hacer este maquillaje en honor a este álbum tan bonito. Yo llegué en 2018 cuando ellos ya eran enormes, ya habían pasado por la trilogía de Love Yourself, pero conocerlos un poco más en retrospectiva siempre es algo que encuentro muy lindo. Y paradójicamente este año volvieron a Los Ángeles a grabar Irán y lo hicieron claramente con todo su lujo, con todo su nivel que llevan hoy en día y es una paradoja muy, muy espectacular. El contraste entre dos momentos de la historia de BTS que realmente los han cambiado muchísimo. Black and White es el punto de partida de esa historia y los puntos de partida muchas veces merecen ser reconocidos. Contame en comentarios cuál es tu canción favorita de Dark and Wild y si realmente conocías algunos detalles que te he contado durante este video. Yo creo que me quedo con Let Me Know. Let Me Know es muy melancólica, me transmite muchísimas emociones, entonces creo que es de mis favoritas del álbum. Y les voy a dejar una votación para que elijan el próximo maquillaje y el próximo álbum que analizamos en el próximo video. Ya saben que si les gustó el video se pueden suscribir, darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo con una persona a la que le pueda llegar esta información. Subimos videos 2 veces por semana, BTS, libros y maquillaje, así que nos vemos en el próximo video.